Hola, queridos amigos. ¿Saben? A veces, al revisar viejas fotografías familiares, me detengo sobre imágenes amarillentas e intento distinguir los rostros de aquellos que ya no están con nosotros. Aquí está mi bisabuela, con un hermoso vestido, y a su lado, personas desconocidas, cuyos nombres hace tiempo se han borrado de la memoria familiar, y en esos momentos surge un pensamiento punzante. ¿Acaso alguien recuerda sus historias, sus sueños, su amor? Cada uno de nosotros, al menos una vez, ha pensado en lo que quedará después de nuestra partida, no en los valores materiales, sino en la memoria, en esas huellas que dejamos en los corazones de otras personas, porque todos queremos ser significativos, queremos que nos recuerden, es un deseo humano natural, seguir existiendo en la memoria de aquellos a quienes amamos. Pero el tiempo avanza inexorablemente. Pasan los años, las décadas, los siglos. Los recuerdos vívidos se desvanecen poco a poco, se vuelven borrosos, como las fotos antiguas. Primero se olvidan los detalles, el color de los ojos, las particularidades de la voz, los hábitos favoritos. Luego, las historias comienzan a mezclarse, a confundirse, a transformarse en leyendas familiares donde ya es difícil distinguir la verdad de la ficción. ¿Y qué sucede con aquellos que han sido completamente olvidados? Con aquellos cuyas fotos se han desintegrado en los áticos, cuyas cartas nadie lee, cuyas tumbas están cubiertas de hierba. ¿A dónde va la memoria sobre ellos? Y lo más importante, ¿qué ocurre con sus almas cuando la última persona que guardaba su recuerdo también deja este mundo? Estas preguntas nos inquietan no solo a nosotros, han preocupado a la humanidad en todas las épocas y culturas, porque detrás de ellas hay algo más profundo que el simple miedo al olvido. Detrás de ellas se esconde la necesidad fundamental del ser humano de alcanzar la inmortalidad, de prolongarse más allá de la existencia física, porque mientras la memoria de una persona siga viva, una parte de su alma también lo estará. Y hoy hablaremos precisamente de esto, de la conexión entre la memoria y el alma, de cómo el recuerdo de una persona influye en su existencia después de la muerte y de qué sucede cuando esa memoria se apaga. Es una conversación sobre lo más íntimo, sobre aquello que nos inquieta a todos, incluso si no siempre estamos dispuestos a admitirlo. Esta es una cuestión que no surge por casualidad. Cada uno de nosotros tiene una necesidad interior de dejar su huella en el mundo, de ser parte de algo más grande que nuestra propia vida. Construimos casas, plantamos árboles, criamos hijos. Todas estas son formas de prolongar nuestra existencia, de dejar una parte de nosotros a las generaciones futuras. Pero, ¿qué ocurre con esa parte invisible, pero más importante de nosotros, con nuestra alma? En el mundo moderno, a menudo evitamos hablar del alma, considerando el tema demasiado complejo o incluso anticuado. Pero precisamente, el alma es lo que nos hace únicos, lo que guarda nuestros pensamientos, sentimientos y aspiraciones. Y la cuestión de qué sucede con el alma cuando una persona es olvidada toca las bases más profundas de nuestra existencia. Veamos esto desde diferentes perspectivas. Cuando hablamos del olvido, no nos referimos solo a la ausencia de recuerdos físicos sobre una persona. Se trata de un proceso más profundo, cuando desaparece la conexión emocional, cuando las historias se disuelven en el flujo del tiempo, cuando no queda nadie que pueda decir, yo recuerdo a esta persona. No es solo una cuestión filosófica, tiene un significado práctico para cada uno de nosotros, porque la forma en que tratamos la memoria de quienes han partido está directamente relacionada
con cómo vivimos nuestra propia vida. Al reflexionar sobre lo que sucede con las almas olvidadas, inevitablemente comenzamos a pensar en el valor de cada día vivido, en la importancia de las huellas que dejamos en la vida de los demás. Y aquí surge una pregunta clave. ¿Puede un alma existir sin la memoria sobre ella? ¿Desaparece como el humo sobre una hoguera apagada o continúa existiendo de alguna otra forma? Esta cuestión es especialmente relevante hoy en día, cuando el mundo cambia tan rápido que incluso la memoria de los eventos recientes se borra rápidamente bajo el peso de nueva información. Para encontrar respuestas a estas preguntas, debemos mirar no solo hacia el futuro, sino también hacia el pasado, porque en todas las épocas y culturas, las personas han buscado maneras de mantener la conexión con las almas de los que se han ido. Han creado tradiciones y rituales destinados a preservar ese delicado hilo de memoria entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La historia de la humanidad está llena de tradiciones sorprendentes relacionadas con la memoria de los fallecidos. Cada cultura tiene su propia manera de responder a la pregunta de qué sucede con el alma después de la muerte y cómo la memoria de los vivos influye en su existencia. En estas tradiciones se puede encontrar una profunda sabiduría acumulada a lo largo de milenios. Tomemos, por ejemplo, el Día de los Muertos en México. No es solo una festividad, sino una verdadera celebración de la memoria. Los mexicanos creen que una vez al año, las almas de los fallecidos regresan al mundo de los vivos. Decoran sus hogares con fotografías de sus familiares difuntos, preparan sus platillos favoritos, encienden velas e inciensos. Para ellos, la memoria es un puente entre los mundos, por el cual las almas pueden viajar mientras sean recordadas y honradas. En Japón, existe la antigua tradición del Festival de Obon, durante el cual se cree que las almas de los antepasados regresan a casa. Las familias encienden linternas especiales para iluminar el camino de las almas de sus seres queridos. Creen que mientras la memoria de una persona siga viva, su alma continúa existiendo en una dimensión especial, protegiendo y apoyando a sus descendientes. Entre los pueblos eslavos había días especiales de conmemoración en los que se creía que la barrera entre el mundo de los vivos y los muertos se volvía especialmente delgada. En esos días, las personas contaban historias sobre sus antepasados, compartían recuerdos, preparaban platos tradicionales, creían que el alma de una persona vivía mientras existieran relatos sobre ella, mientras su nombre siguiera siendo pronunciado en voz alta. En la tradición budista, se considera que las almas de los fallecidos no desaparecen sin dejar rastro, incluso cuando son olvidadas. Continúan su viaje a través de múltiples reencarnaciones, llevando consigo la huella de todas sus vidas pasadas. Aquí, la memoria se entiende como algo más que simples recuerdos. Es el karma, que permanece incluso después de que todas las memorias personales se hayan borrado. Todas estas tradiciones, aunque parezcan tan diferentes a primera vista, están unidas por una idea fundamental. La memoria de una persona no es solo un conjunto de recuerdos, es una energía viva que sostiene la existencia del alma en otra dimensión. Y mientras esa energía exista, el alma sigue viviendo, incluso si su cuerpo físico hace tiempo que ha desaparecido. La ciencia moderna, aunque no puede estudiar directamente el alma, ofrece una perspectiva interesante sobre cómo la memoria de una persona puede conservarse y transmitirse a través de generaciones. Los científicos han descubierto mecanismos sorprendentes que permiten que la experiencia de nuestros antepasados
continúe viviendo en nosotros, incluso si no los recordamos personalmente. Las investigaciones en el campo de la genética han demostrado que nuestros genes almacenan no solo información sobre nuestras características físicas, sino también sobre los traumas, miedos e incluso preferencias de nuestros antepasados. Por ejemplo, si su bisabuela vivió una época de hambruna, esta información podría reflejarse en la forma en que su organismo asimila y almacena los nutrientes. Esto significa que la memoria de una persona vive no solo en relatos y fotografías, sino también en las propias células de sus descendientes. Aún se han hecho descubrimientos más sorprendentes en el campo de la epigenética. Resulta que la experiencia de vida puede modificar el funcionamiento de los genes, y estos cambios se transmiten a las siguientes generaciones. Es decir, aunque no recordemos a nuestros antepasados lejanos, su experiencia de vida sigue influyendo en nosotros a través de una cadena de transformaciones biológicas. Carl Jung, el famoso psicólogo, hablaba de la existencia del inconsciente colectivo, un espacio especial de memoria que une a todas las personas. Creía que las almas de los que se han ido no desaparecen sin dejar rastro, sino que se convierten en parte de este campo de información compartida. Y aunque un individuo en particular haya sido olvidado, su experiencia, su sabiduría y sus vivencias permanecen en este gran almacén de la memoria humana. Las investigaciones modernas sobre el cerebro muestran que nuestros recuerdos no son solo imágenes en la mente, son una compleja red de conexiones neuronales que forman lo que somos. Cuando recordamos a una persona, no solo rescatamos su imagen, sino que revivimos las emociones asociadas con ella y recreamos su influencia en nuestra vida. Incluso cuando los recuerdos directos se desvanecen, esa influencia puede persistir en forma de ciertos patrones de comportamiento, valores y creencias. Así, la ciencia nos sugiere que la memoria de una persona es algo más que un simple recuerdo. Es un sistema complejo de conexiones que continúa existiendo e impactando el mundo, incluso cuando los detalles específicos se han borrado de la memoria de los vivos. El alma de una persona, quizás, sigue viviendo precisamente a través de estos lazos invisibles, pero muy reales. Veamos cuánto tiempo perdura la memoria de una persona en el ámbito social. En promedio, la memoria viva, aquella que se transmite a través de relatos personales y recuerdos, abarca 3 o 4 generaciones. Los niños suelen recordar bien a sus abuelos, pueden contar algo sobre sus bisabuelos, pero más allá de eso, la memoria se vuelve fragmentada y se transforma en leyendas familiares. Es interesante que la memoria de una persona vive en ondas. Primero es muy vívida, emocional y llena de detalles. Las personas recuerdan la voz, la risa, los hábitos del fallecido. Luego, estos recuerdos vivos comienzan a desvanecerse y solo quedan los eventos principales y los rasgos de carácter. Pero después puede ocurrir algo asombroso. Tras varias generaciones, de repente surge un interés por las raíces familiares y la memoria comienza a revivir con una nueva fuerza. En el mundo moderno, tenemos muchas herramientas para preservar la memoria: fotografías, grabaciones de video, diarios. Todo esto ayuda a que los recuerdos sean más duraderos. Pero incluso estos recursos no pueden transmitir lo más importante, el vínculo emocional que existe entre las personas. Porque una cosa es ver una foto de un bisabuelo y otra muy distinta es escuchar un relato en vivo sobre él, de quienes lo conocieron. Existe una observación interesante. La memoria de una persona perdura más tiempo si dejó algo significativo
para los demás. No necesariamente tienen que ser grandes descubrimientos o obras de arte. A veces, basta con un árbol plantado, una casa construida o una tradición familiar que sea transmitido de generación en generación. Estos testimonios materiales se convierten en anclas de la memoria y ayudan a sostener los recuerdos. Pero, ¿qué sucede cuando los últimos portadores de la memoria se van? El alma de una persona no desaparece de inmediato, sino que sigue viviendo en los cambios que introdujo en el mundo, en los actos de las personas a las que influyó, en los valores que transmitió a sus hijos, en las obras que continúan después de él. Así que, incluso cuando la memoria directa desaparece, queda un rastro invisible que sigue afectando al mundo, y quizás en esto se encuentre la respuesta a la pregunta de qué sucede con el alma cuando es olvidada. No desaparece por completo, sino que se disuelve en el océano de la vida, convirtiéndose en parte de ese flujo general que impulsa a la humanidad hacia adelante. En el siglo XXI ha surgido una forma completamente nueva de preservar la memoria, el espacio digital. Ahora nuestros recuerdos, fotografías, pensamientos y sentimientos no solo quedan en álbumes familiares y diarios, sino que existen en el mundo virtual, creando una nueva dimensión para la existencia del alma después de la muerte física. Las redes sociales se han convertido en una especie de museos digitales de la memoria. Las páginas de personas fallecidas se transforman en lugares donde sus seres queridos pueden compartir recuerdos, publicar fotos y contar historias. Estos memoriales virtuales están disponibles en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo, y cualquiera puede contribuir a la conservación de la memoria de una persona. Han surgido servicios especiales que permiten crear cápsulas de tiempo digitales, recopilaciones de recuerdos, cartas, fotografías y videos que pueden ser transmitidos a las siguientes generaciones. Algunas personas graban mensajes en video para sus descendientes, crean diarios digitales y dejan mensajes que estarán disponibles muchos años después de su partida. La inteligencia artificial abre nuevos horizontes en la preservación de la memoria. Ya existen tecnologías capaces de crear copias digitales de la personalidad de una persona a partir de fotografías, videos y textos. Estos dobles virtuales pueden mantener conversaciones simples y compartir recuerdos, preservando una parte del alma de la persona en el espacio digital. Pero el inmortalidad digital también tiene su lado oscuro. Todo lo que publicamos en Internet permanece allí para siempre, y eso significa que la memoria de nosotros puede conservarse no solo en la forma en que nos gustaría que se recordara. Fotografías casuales, comentarios impulsivos, publicaciones emocionales, todo esto también se convierte en parte de nuestro legado digital. Aún así, a pesar de todas las posibilidades tecnológicas, lo más importante sigue siendo la memoria viva, esas historias que se transmiten de boca en boca, esos sentimientos que experimentamos al recordar a nuestros seres queridos. Las tecnologías digitales pueden conservar información, pero no pueden transmitir el calor de un abrazo, el sonido de una voz querida o esa mirada especial que solo esa persona tenía. En conclusión, el espacio digital crea una nueva capa de existencia del alma después de la muerte física. Pero esto es solo un complemento a la verdadera memoria viva que se conserva en los corazones de las personas. Y quizás la combinación de estas dos dimensiones, la digital y la emocional, nos ayude a preservar la memoria de nuestros seres queridos de una manera más completa y profunda.
Existen muchas maneras prácticas de preservar la memoria de nuestros seres queridos y asegurarnos de que su alma siga viviendo en la memoria de las generaciones futuras. Y lo mejor es empezar con lo más sencillo: conversaciones e historias. Cada vez que les contamos a los niños sobre sus abuelos, les mostramos fotografías antiguas o compartimos recuerdos, estamos creando ese hilo de memoria que une a las generaciones. Es importante registrar las historias mientras aún están frescas en la memoria. Se puede llevar un diario familiar donde cada miembro de la familia agregue sus recuerdos. No solo deben anotarse los eventos importantes, sino también los pequeños detalles de la vida cotidiana, los platos favoritos, las costumbres especiales, los momentos divertidos. Son precisamente estos pequeños detalles los que hacen que la memoria sea cálida y vívida. Crear un archivo familiar no es solo recopilar documentos y fotografías, es una oportunidad para conservar una parte del alma de cada miembro de la familia. Es importante etiquetar las fotografías con fechas y lugares, registrar las historias asociadas con cada imagen, guardar cartas, postales, dibujos infantiles, todo aquello que conserve la huella de la personalidad de una persona. Las grabaciones de video y audio se vuelven especialmente valiosas. Graben las voces de sus seres queridos, sus relatos, las canciones que les gusta cantar. Filmen videos no solo en días festivos, sino también en días comunes. Estos momentos vivos se convierten luego en un tesoro invaluable para la conservación de la memoria. Las tradiciones familiares también son una forma de preservar la memoria. Cuando preparamos platos siguiendo las recetas de la abuela, celebramos las festividades como lo hacían nuestros antepasados, o usamos sus expresiones favoritas, estamos manteniendo el vínculo entre generaciones. Cada una de estas tradiciones es un puente que permite que la memoria de una persona se transmita a las generaciones futuras. Es muy importante hablar con los niños sobre aquellos que ya no están con nosotros. Contarles no solo sobre sus logros, sino también sobre las cualidades humanas de sus antepasados, su bondad, su valentía, su capacidad de amar y perdonar. De este modo, no solo transmitimos información, sino también los valores y cualidades que hicieron especial a cada persona. Y por supuesto, debemos recordar que la mejor manera de preservar la memoria de alguien es continuar con sus buenas acciones. Si su abuelo amaba ayudar a las personas, háganlo en su honor. Si su abuela enseñaba a amar a los animales, transmitan ese amor a sus hijos. Así, el alma de una persona sigue viviendo en las buenas acciones de sus descendientes. ¿Saben? Tal vez el mayor secreto de la inmortalidad del alma no radique en permanecer en la memoria de muchos, sino en dejar el mundo un poco mejor de lo que era antes de nuestra llegada, porque cada buena acción, cada palabra amable, crea hilos invisibles que siguen influyendo en el mundo, incluso cuando ya no estamos. El alma no desaparece cuando una persona es olvidada, continúa viviendo en los cambios que esa persona trajo al mundo, en los niños que educó con bondad y honestidad, en los árboles que plantó, en las personas a las que alguna vez ayudó, en las historias que contó. Todo esto crea una red invisible de bondad que sigue existiendo y creciendo. Tal vez pensamos demasiado en si seremos recordados y demasiado poco en la huella que dejamos. Lo importante no es cuántas personas recordarán nuestro nombre, sino la calidad de los cambios que aportamos a sus vidas. Una conversación sincera, un acto de bondad, pueden cambiar la vida de alguien, y esos cambios se transmitirán
Más allá, como ondas en el agua, cada uno de nosotros no es solo una historia individual, sino parte de un gran río de vida. Y aunque las gotas individuales se fundan con el flujo general, no desaparecen, sino que se convierten en parte de algo más grande. Lo mismo ocurre con nuestras almas. No desaparecen sin dejar rastro, sino que se entrelazan con el tejido común de la experiencia humana, enriqueciéndolo y completándolo. Por eso, no teman ser olvidados. Tengan miedo de vivir una vida que no deje nada que recordar. Amen sinceramente. Hagan el bien con el corazón puro. Enseñen a otros lo que saben. Compartan su sabiduría y calidez, porque son precisamente estos actos los que crean el legado invisible que vivirá para siempre, incluso si su nombre se desvanece. Y recuerden, mientras en el mundo haya al menos una persona cuya vida haya mejorado gracias a ustedes, su alma seguirá viviendo. Vive en cada sonrisa que provocaron, en cada buena acción que inspiraron, en cada corazón que calentaron. Y esa es la verdadera inmortalidad, que no depende de la memoria, sino que existe en el propio tejido de la vida. Y para finalizar, quiero agradecerles, queridos amigos, por haber estado hoy conmigo, por reflexionar junto a mí sobre temas tan importantes. Si les ha gustado nuestra reflexión sobre el alma y la memoria, suscríbanse al canal. Aún tenemos muchos temas interesantes por explorar juntos. Activen la campanita para no perderse los nuevos episodios. Y en los comentarios, compartan sus pensamientos. ¿Qué creen que sucede con el alma cuando la memoria de una persona se desvanece? Hasta la próxima.